El capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México cumple otro año más de intenso y productivo trabajo. Entre marzo del 24 a marzo del 25, hemos llevado a cabo múltiples actividades con la participación de la extraordinaria membresía de nuestro colegio. Durante este tiempo celebramos 17 desayunos técnicos mensuales donde expositores de la más alta calidad académica y profesional abordaron temas de suma relevancia, entre ellos la justicia administrativa, el procedimiento laboral oral, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la sociedad de responsabilidad limitada, la ley del impuesto sobre la renta, la reforma judicial, la responsabilidad penal de las personas morales, el derecho migratorio laboral, los métodos alternos de la reforma judicial, los daños punitivos, la importancia de la teoría del delito, la justicia terapéutica y humanismo judicial y delitos por hechos de corrupción. En conjunto, a estos desayunos asistieron más de 480 participantes. Agradecemos a los ponentes invitados, al magistrado Horacio León, a los jueces Melanie Ramos, Raúl Vázquez y Arturo García, al maestro Alejandro Segvé, al doctor Luis Reynoso Cepeda, al doctor Gustavo Cárdenas Soriano, al doctor Carlos Enríquez Zuluaga, al doctor Gustavo Amezcua, al maestro Arturo Pablita Fernández, nuestro presidente, a magistrada Mabel Coriel, el doctor Albertico Guinto Sierra, el maestro Gustavo González Matute, el juez José Quintero, el licenciado Pablo González Vázquez, notario público, el licenciado Tomás Regalado, el doctor Jorge Medina, el doctor Salvador Romero, el magistrado Damián Campos y por supuesto al fiscal anticorrupción, el maestro Gerardo de la Cruz Tobar. Queremos hacer especial mención en la presentación de valiosas obras publicadas por la editorial Tirán-Lo Blanche, teniendo como autores a nuestros socios. Los daños punitivos del doctor Jorge Medina, el derecho a la privacidad, obra del doctor Salvador Romero, Ley Federal de Procedimiento Contencioso en Esquemas, obra de los magistrados Luis Enrique Osuna Sánchez y Ricardo Arteaga Magallón. Derecho de las Nuevas Tecnologías, obra del doctor Luis Javier Reynoso Cepeda y el doctor José Manuel Magaña Rufino. La actividad del capítulo occidente se nutre con la participación activa de sus comisiones. Su trabajo representó 12 sesiones especializadas organizadas por las comisiones de Derecho Fiscal, siempre activa la Comisión de Derecho Fiscal, la Comisión de Derecho Civil, la Comisión de Derecho Constitucional, la Comisión de Derecho Mercantil, la Comisión de Derecho Administrativo y la Comisión de Incidencia Pública. La intensa actividad académica del capítulo occidente se ha manifestado destacadamente también en sus cursos y diplomados. Se organizó con el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, se desarrolló con gran éxito la segunda edición del Diplomado de Derecho Fiscal y Empresarial, creado por el doctor Gustavo Amezcua con la asistencia presencial y remota de más de 75 alumnos de todas las partes de la República. Este diplomado se integró por 12 módulos, entre ellos los siguientes: aspectos fiscales, notariales y de seguridad social de las operaciones inmobiliarias, Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversias y la experiencia de éxito de Prodecon, hermenéutica fiscal, filosofía empresarial, SAT e inteligencia artificial, aspectos fiscales y patrimoniales de las familias y empresas binacionales, defensa fiscal frente a facultades de comprobación y gestión e innovaciones tecnológicas en la prueba fiscal y la supletoría del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, presentados por 36 destacados ponentes, entre ellos el doctor Óscar Álvarez del Toro, el maestro Alex Mercado Rodríguez, el licenciado Carlos Flores Alvarado, la maestra Mayela Landero Solorio, el doctor Guillermo Cepeda Lecuona, el doctor Domingo Ruiz, el maestro Norberto Villanueva, el maestro Arturo Pablita Fernández, el doctor Jaime Eduardo Hernández Rodríguez, el doctor Rodolfo Servín Gómez, el magistrado Juan Manuel Jiménez Illesca, el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, así como el propio director y creador de este diplomado, el doctor Gustavo Amezcua Gutiérrez. En el ámbito internacional, gracias al maestro Rodolfo Guerrero Martínez, el capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México participó en el Máster Digital Law, Privacy and Business Tech, presentada por la Cámara de Comercio de Granada en España. Por otra parte, con la coordinación de la maestra Berenice Gudiño, celebramos el Seminario Internacional Coincidencias del Derecho desde la perspectiva de México y Brasil.
organizado por la Comisión de Derecho Internacional de la Orden de Abogados de Brasil, subsección Bauru, con los participantes por Brasil, la doctora Marcia Negrisoli, el doctor Maorsi Caram, y en México el doctor Víctor Manuel Peña Briceño y el maestro Juan Alberto Rubalcaba. Queremos destacar que el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, a través del capítulo Occidente, organizó en una edición totalmente gratuita para los periodistas este diplomado de Derecho para Periodistas, con clases magistrales que abordaron temas tan importantes como la Constitución, los tratados internacionales, los órganos constitucionales autónomos, la defensa constitucional, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho fiscal, el derecho civil, derechos de autor, derechos humanos, derecho de la información, libertad de expresión, derecho de réplica, libertad de imprenta y su protección en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, responsabilidad patrimonial del Estado, mecanismos de protección para periodistas en México, responsabilidad penal de los periodistas, protección de datos personales y transparencia y acceso a la información. Fuimos también coorganizadores del 7º Congreso Internacional de Derecho Fiscal en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En tanto que en el TEC de Monterrey, con la presentación del doctor Luis Reynoso, participamos en el segundo encuentro regional de propiedad intelectual, coorganizado por la Barra Mexicana, ANADE, AMPI y el TEC de Monterrey. Los días 28 y 29 de agosto, celebramos en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara el segundo Congreso Regional del Capítulo Occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, que fue dedicado de manera muy especial y muy sentida a la independencia judicial. Se integró con la conferencia magistral a cargo del doctor Oscar Cruz Barney y 7 mesas temáticas en las que participaron la magistrada Mabel Curiel, el doctor Horacio León, el doctor Marcos del Rosario Rodríguez, el maestro José Luis Leal Campos, la consejera Gabriela Sánchez, el doctor Ernesto López Acosta, el juez Arturo Feiter, el juez Norberto Villanueva, el doctor Jorge Medina, el doctor Luis Reynoso, el doctor Albertico Guinto, el maestro Álvaro Rubalcaba, por supuesto, la maestra Estefanía García Martínez Negrete, nuestro presidente, el maestro Arturo Pueblita Fernández, la maestra Mayela Landero Solorio, el doctor Domingo Ruiz López, el doctor Gustavo Mezca Gutiérrez, la jueza Celeste Rodríguez, el maestro Carlos Ferrán, el maestro Omar Amata, la doctora Zoila León Tobar, la maestra Karen Camarena, el maestro Marco Antonio Peña Barba y la maestra Marta Cecilia Gómez Alfaro. Muchas gracias a la Universidad Panamericana Campus Guadalajara por hacer posible este congreso. El programa La Toga, Diálogo con Juristas, es un esfuerzo del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México por la difusión de la cultura jurídica. Hasta la fecha se han publicado 17 podcasts que pueden ser escuchados en Spotify o en nuestro canal de YouTube. El Capítulo Occidente ha sido convocado en muchos eventos de incidencia académica y social. Nuestros socios participaron activamente en representación del Capítulo Occidente en foros, eventos y actividades organizadas por el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Instituto de Justicia Alternativa, Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Colegio de Notarios de Jalisco, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, IMEF, Barra Mexicana, ANADE, Abogadas MX, Universidad Panamericana, ITESO, TEC de Monterrey, Universidad de Guadalajara, Universidad del Valle de Atemajac, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, IDEG, Congreso de la Unión, Coparmex, Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Jalisco ¿Cómo Vamos?, American Chamber, Cámara de Comercio de Granada, COMCE de Occidente, Asociación de Franquicias de Occidente, el Banco de Alimentos de Guadalajara. En el proceso electoral, el Capítulo Occidente invitó a los candidatos de todos los partidos políticos a presentar ante nuestra membresía sus propuestas políticas. Sin preferencia política alguna, recibimos a los entonces candidatos Francisco Ramírez Acuña, Verónica Delgadillo, Claudia Delgadillo, y con el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara recibimos al candidato Juan José Frangé. En el entorno de la reforma judicial, el Capítulo Occidente fue claro al expresar su posición
firme en pro de la independencia judicial y de la carrera judicial. Así lo hizo en foros legislativos, académicos, empresariales y en los medios de comunicación. Nuestro compromiso con el Estado de Derecho es irrenunciable. Con la misma convicción, convocados por Jalisco Cómo Vamos, participamos con la Universidad Panamericana, el ITESO, la UNIVA, el TEC de Monterrey, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la organización Juicio Justo y la Fundación Konrad Adenauer en un esfuerzo ciudadano para que la reforma judicial en Jalisco propicie que funjan como juzgadores los mejores perfiles en cuanto a capacidad, experiencia, carrera profesional, honestidad, ausencia de conflicto de intereses, no deudores alimentistas. En suma, jueces independientes, solo comprometidos con el derecho y con la justicia. Esta iniciativa fue hecha suya por el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, quien designó como responsable del Poder Ejecutivo para la implementación de la reforma judicial desde el Poder Ejecutivo al doctor Arturo Zamora Jiménez, a quien le reconocemos que fue siempre receptivo, propositivo y respetuoso de los trabajos del equipo ciudadano. La participación de toda la sociedad es indispensable para que Jalisco se dirija y avance hacia el mejor sistema de justicia del país y así también en todos los estados y en la República entera. Todas estas actividades han sido posibles gracias a la Junta Directiva, gracias a los coordinadores de comisiones y de manera muy especial gracias al esfuerzo y dedicación constante y entusiasta de la licenciada Alejandra González, gerente del capítulo Occidente. Y por supuesto, gracias a todas y todos ustedes, socios del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.